Estamos aquí con Angie Palacio y queremos que nos cuentes tú cómo defines la comunicación. Nos parece fundamental entender que esta puede ser una herramienta fundamental para la construcción de paz, pero primero hay que entenderla más allá de ese rol instrumental que se le ha dado. Entonces, ¿cómo la entiendes tú? Bueno, yo soy Angie Palacio Sánchez, soy periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y estoy haciendo una maestría en EAFIT, en Estudios Humanísticos, y en este momento me dedico a coordinar la comunicación en un lugar que se llama Valor Público en EAFIT. Es un centro de estudios y de incidencia para generar valor público en la sociedad. Yo diría que la comunicación es difícil definirla más allá de un rol instrumental, porque yo creo que todas las disciplinas son al mismo tiempo muchas cosas. Son transformadoras y son instrumentales. De cierta manera, las disciplinas, sea la que sea, siempre es un vehículo para algo más, ¿cierto? Un vehículo, digamos, del proyecto humanista, por ejemplo, y la comunicación también hace parte de eso. Pero yo entiendo que hablamos de una comunicación instrumental cuando ponemos la comunicación como solo esa herramienta al servicio de unos objetivos superiores. Bueno, pues la comunicación es parte de los procesos transformadores de una sociedad, ¿sí? Entonces la comunicación tiene que estar, sí, al servicio de ese objetivo superior de un proceso, pero la comunicación encierra sus propios objetivos. Los objetivos de fortalecer la confianza de una comunidad, los objetivos de ser capaz de, como comunidad, acordar un horizonte compartido, por ejemplo, unos propósitos comunes, ser capaz de ponernos de acuerdo en cuál es nuestra historia, no solo cuáles son esos horizontes compartidos que tenemos como comunidad, sino también cuál es nuestra historia, cómo contamos nuestra historia. Todos esos son propósitos de la comunicación y de la comunicación pública específicamente. Pero si hablamos incluso de una comunicación más institucional, más corporativa, estamos hablando de esos mismos objetivos en un rango un poquito más cerrado, es decir, cómo las personas de una empresa cuentan su historia, cómo las personas de esa empresa se ponen de acuerdo sobre cuál es el punto de llegada, ¿cierto? Cuál es su objetivo superior, cómo se hablan entre esas personas, cómo hablamos en la comunidad, cómo hablamos con los políticos y todas esas formas de comunicarnos. Digamos que podríamos hablar de que hay como una vibración, ¿cierto? Como un hilo vibrante que tiene dos puntas. Esas dos puntas tienen que tener siempre voz las dos, ¿sí? Para poder que exista una relación vibrante en la que haya un proceso transformador entre las personas, entre las comunidades. Cuando lo pensamos de esa manera instrumental, como tú lo decías, una de esas dos puntas no tiene voz. Y cuando una de las dos puntas no tiene voz, pues no hay un proceso, no puede existir un proceso transformador, sino que hay un proceso más como de utilitarismo, de dominación incluso, porque yo simplemente estoy haciendo un video, un boletín, una cosa que en el colegio podía hacer la cartulina, ¿cierto? Cualquiera de estas cosas son contenidos, la cartulina de la exposición, y construyo un mensaje que le expongo al otro, pero ese otro no tiene voz, ¿cierto? Simplemente yo estoy cumpliendo con hacer mi cartulina para la exposición y esa cartulina está desligada del propósito de la exposición, ¿sí? Simplemente tengo que llenar un requisito más. Hay dos requisitos en esta exposición, lo verbal, y tienen que hacer una cartulina, ¿cierto? O cómo se llamaba la cartelera, tienen que hacer una cartelera, entonces la cartelera es un requisito, pero si yo no soy capaz de conectar la cartelera con el propósito de lo que quiero decir, con lo que quiero generar en las personas que me están escuchando, pues no va a ocurrir nada en ese salón de clase, ¿cierto? Simplemente es como decir, ya expuso ese grupo, cheque la cartelera, toma tu nota y se acabó, y no ocurrió esa vibración en las dos puntas que te decía. Angie, en la medida que nos estás hablando de la comunicación también, creo que me hace pensar en la mediación, cómo la comunicación media para distintos fines, como tú lo dices, puede ser a nivel empresarial o en una sociedad, en la comunicación pública. Entonces, ¿cómo podríamos entender aquí la comunicación y su rol para la construcción de paz? Pues yo creo que lo primero, justamente como la comunicación no es una islita, sino que está conectada con todos los otros procesos de una sociedad, yo creo que ahí lo primero que uno tiene que entender, sea antropólogo, antropóloga, comunicadora, socióloga, psicóloga, lo que sea que esté poniendo al servicio de la paz, la disciplina que esté poniendo al servicio de la paz, de ese objetivo superior como comunidad, pues lo primero que tiene que hacer es estudiar unos temas muy a profundidad. Y en este momento en Colombia ese tema es la justicia transicional, ¿cierto? Porque justamente lo que yo voy a comunicar, los relatos que voy a construir, pues tienen que ser acordes
¿Qué es la justicia transicional? Pues en la medida en que una persona, un periodista, una comunicadora, comprende los objetivos superiores de la justicia transicional, pero también los procesos, las palabras que usa, o sea, su campo semántico, sus metáforas, sus relatos, los sentidos que tiene para una sociedad, pues uno ahí encuentra cuáles son las mejores maneras de comunicar que le sirvan en este momento a ese proceso al país. Es decir, nosotros como país escogimos una construcción de paz hoy a través de la justicia transicional. Ese es el proceso que nosotros vivimos. Hay muchas maneras de apostarle a la paz, no todos los procesos de paz están enmarcados en esta justicia transicional, pero digamos que nuestro gran proceso como país sí está enmarcado dentro de la justicia transicional. Entonces hay muchísimos, y se los voy a recomendar, hay muchísimos textos sobre la comunicación y el periodismo en la justicia transicional. Digamos que el reto número 1 son las palabras que escogemos para contar lo que ha pasado, las palabras que escogemos para contar que estamos en ese proceso de construcción de paz. Entonces mira que en Colombia hay, creo que cada vez menos fuertes, pero ha habido 2 grandes relatos sobre nuestro conflicto armado. Un relato en el que decimos que ha habido unos bandidos narcotraficantes, de alguna manera narcoterroristas o terroristas, que se les dice desde muchos escenarios, y esa manera de contar esa historia determina cómo el país reacciona frente a los acuerdos de paz, determina cómo vamos a contar todo eso que pasó y determina también hasta dónde vamos a ser capaces de llegar en la construcción de paz. Y hay otro gran relato que tiene que ver con entender a unos grupos como unos sujetos políticos que no están de acuerdo con cómo se ha desarrollado la sociedad, con la economía y demás, y entonces ahí hacemos otros acuerdos con esas personas. La primera pregunta que uno se tendría que hacer como comunicadora es, dentro de la justicia transicional, ¿cuál de esos 2 relatos? Pues evidentemente tenemos el relato político en el que hacemos unos acuerdos, en el que decimos que vamos a llegar a esos acuerdos para transformar el país y para construir la paz. Entonces, ¿cómo yo tengo que ser consciente permanentemente de que yo estoy hablando desde ese relato? Entonces, ¿cuál es mi campo semántico? ¿Cuáles son las metáforas que construyo alrededor de ese relato? Y entonces ahí me vengo como a una experiencia concreta, que es la experiencia que tuvimos en la Comisión de la Verdad, que es un proceso de comunicación que le ha aportado muchísimo al país. La Comisión de la Verdad tuvo un diálogo social muy amplio, y el diálogo social, por supuesto, es parte del proceso de comunicación, ¿no es? Que ese es un problema que tenemos frecuentemente cuando separamos asuntos como la investigación por un lado, el diálogo social por el otro, los procesos pedagógicos por otro, la comunicación por otro. Eso no puede ser así, ¿cierto? Estos son procesos todos que están integrados y que tienen que ir como apuntándole al mismo objetivo. Entonces, en esa experiencia de la Comisión de la Verdad, donde hubo un diálogo social tan amplio, unos procesos de comunicación tan amplios, fue súper claro cómo las metáforas que usamos, cómo las palabras que usamos estaban íntimamente relacionadas con las metáforas y el campo semántico de la justicia transicional. Entonces, ahí te quiero poner un ejemplo específico y es, para el cierre de la Comisión de la Verdad, empezamos a pensar cuál es el mensaje que tenemos que dejar para entregarle esto como un legado a la sociedad. Entonces, fíjate que ahí la comunicación se está planteando no cuál es el contenido o el formato que yo tengo que elaborar, sino cuál es el mensaje que yo le voy a entregar a una sociedad. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de ese mensaje? Que esta sociedad reciba lo que le está entregando la Comisión de la Verdad, lo apropie, lo interpele, lo transforme, lo perpetúe, lo desbarate, lo deconstruya, ¿cierto? Pero, pues, ¿cuál es el mensaje que es funcional a este objetivo? Que es un objetivo de comunicación, es un objetivo social, de diálogo social, es un objetivo de pedagogía, es un objetivo de la investigación, es decir, es un objetivo de la Comisión de la Verdad. No es un objetivo de comunicación, es como cuando tú dices, alcanzar a 3 millones de personas, ¿cierto? No, eso no es lo que necesita la comunicación. Entonces, pensando en lo estratégico, yo tengo que entregarle a esta sociedad un mensaje que sea capaz de conectar tanto a las personas que interpelen este informe final que le vamos a entregar. Y que tiene que estar conectado con las metáforas y el campo semántico de la justicia transicional, que es el relato que escogimos como país cuando hacemos los acuerdos de paz, pero yo tengo que saber que hay otra parte del país que no está de acuerdo con ese relato. ¿Listo? Entonces, lo suficientemente conectado con este
pero con este relato en el que hacemos unos acuerdos, pero lo suficientemente movilizador para quienes no estén de acuerdo con esas ideas, para que tenga por lo menos como la intención o la curiosidad de saber qué es eso que le estoy diciendo. Entonces ahí construimos un mensaje que fue: hay futuro si hay verdad. Entonces mira que eso es un relato dentro de una gran narrativa. La narrativa es la justicia transicional. El relato que estamos armando específicamente para contar la Comisión de la Verdad es: hay futuro si hay verdad. Si tú te fijas, una frase tan sencilla, la gente piensa que estos son como eslogans y que a uno se le ocurre en una lluvia de ideas y ese tipo de cosas. Pues no, eso no pasa así. Eso pasa hilando todos estos caminos que les estoy contando. Pero esa frase no es un eslogan, no es, no sé cómo más lo llaman, un copy, ¿cierto? Esa frase lo que resume es un relato. Y lo que está diciendo es, resumiendo en una frase, la gran narrativa de la Comisión de la Verdad, y es: no va a haber un futuro en paz para este país si no comprendemos lo que pasó. Eso yo lo puedo resumir en una frase: hay futuro si hay verdad. Entonces esa frase quisimos llevarla, como ponerla en banderas, en cosas muy tradicionales, ahí sí de los contenidos, banderas, stickers, como pendones grandes, porque no podíamos pensar solo en pantallas para los aeropuertos y las terminales y lo que ocurría en las ciudades, sino que queríamos llevar ese mensaje a los puertos del país, ¿cierto? A los puertos donde no tenemos una pantalla. Una cosa es pensar en el puerto de Urabá y otra cosa es pensar en el puerto en la Orinoquia, ¿cierto? No tenemos ese tipo de medios. Entonces, mira que nuevamente no estoy haciendo la cartelera, sino que estoy pensando qué tipo de cartelera necesito en cada escenario, pero cuál es el mensaje que estoy llevando allá. Finalmente el mensaje es el mismo, así lo haga por distintos medios. Y finalmente fue un mensaje tan poderoso que se convirtió en el título del informe final de la Comisión de la Verdad. Entonces, les quería contar ese caso porque a veces en la comunicación y en general en muchas ciencias nuestras, de las ciencias sociales, hablamos de manera muy abstracta sobre procesos de la vida real, ¿cierto? En la filosofía, en la política, en la psicología. Entonces, para que estuviéramos hablando en dos mundos: el teórico, que pasa mucho en la comunicación y en las universidades, donde uno sale y realmente uno no sabe hacer muy bien comunicación porque pues la teoría funciona de maneras muy distintas a la práctica. Entonces quería conectar eso como abstracto que les estaba diciendo de la metáfora, el relato, el campo semántico, y conectar con todos los objetivos que tengo sobre la mesa y cómo ocurrió en este caso con la Comisión de la Verdad, cuando conectamos objetivos todos supremos de la Comisión de la Verdad, que es entregarle un legado a la sociedad, un legado en el que se valore la verdad, y cómo ocurre eso cuando construimos un mensaje. Angie, hasta ahora hemos hablado de algo muy importante y es la justicia transicional y cómo fue, de hecho, lo que elegimos para poder seguir adelante como país. Pero también en Casa Tres Patios nos gusta hablar de un concepto quizás más general, que es el de la justicia social, y nos gustaría saber cómo la entiendes tú, cómo definirías la justicia social, y también algo importante, y es: hemos venido hablando de la comunicación quizás a gran escala, pero cómo también en pequeña escala podemos entender la importancia de la comunicación, es decir, cómo desde lo cotidiano podemos lograr también conversaciones quizás que nos ayuden a la construcción de paz. Mira, yo creo que hay como un concepto central, y es el reconocimiento. ¿Cuál es el lugar que yo le doy a ese otro o a esa otra con la que me estoy comunicando? Y ese elemento, el reconocimiento, es central para poder tener un proceso de comunicación justo, que genere confianza, en el que no maltrate a otra persona, ¿cierto? En el que además me haga consciente de los estereotipos y sesgos que tengo permanentemente en mi comunicación. Eso solamente puede pasar, como esas formas de conciencia solo puede pasar si yo reconozco a la otra persona. Si yo no te reconozco, nada de lo que tú digas tiene legitimidad. Nada de lo que tú, o sea, voy a desconfiar de lo que tú digas permanentemente, y ahí vamos a tener pues como problemas en lograr nuestros objetivos. Pues cuando yo le estoy hablando a una persona, cuando tú me estás hablando a mí, tenemos intenciones, si no, no estaríamos hablando. Esas intenciones no las vamos a lograr sin ese reconocimiento. Y hay una cosa muy bonita que se llama la justicia epistémica o la injusticia epistémica, que es, hay unas cosas que como sociedad no comprendemos porque son conceptos que no hemos desarrollado. Te voy a poner un ejemplo: una mujer en el siglo, no sé qué siglo, no voy a inventar, no podría hablar de que su esposo la violó, porque eso no se considera una violación. Es toda la incomodidad que ella sentía, toda esa injusticia que sentía
no tenía cómo nombrarla y como sociedad no teníamos cómo nombrarla, ¿sí? Hoy sabemos que eso es una agresión sexual, sabemos cómo nombrarla, sabemos cómo denunciarla, sabemos por lo menos por qué nos incomoda, ¿cierto? Cuando se cierra esa brecha entre lo que sentimos y lo que conocemos o lo que sabemos nombrar, tenemos más acceso a la justicia. De cualquier manera, a la justicia transicional, a la justicia penal, a la justicia social. Entonces, el cómo nombramos es muy importante porque nos da acceso a la justicia. Es que el lenguaje, ustedes lo saben, pues no estoy aquí descubriendo el agua tibia, el lenguaje crea mundos, el lenguaje funda mundos, universos y posibilidades. Entonces, las maneras en las que nombramos lo que nos ocurre como sociedad y lo que nos ocurre individualmente nos garantiza mayor o menor acceso a cualquier tipo de justicia. Y creo que ese ejemplo es muy clave. Y el otro punto de la injusticia epistémica tiene que ver con, este es un concepto, no me voy a poner muy nerda, pero es un concepto, hay que nombrarlo, de una filósofa que se llama Miranda Fricker, y su libro se llama Injusticia epistémica. Entonces, esa es una forma de la injusticia epistémica, y otra forma de la injusticia epistémica es cuando yo no te reconozco, lo que tú dices no tiene valor para mí, así que no te creo, ¿sí? Como cuando vuelvo al caso de las mujeres, para seguir en el mismo ejemplo, como cuando una mujer va a denunciar una agresión sexual y le preguntan cómo estaba vestida. Eso es una injusticia epistémica. Tu testimonio no tiene valor para mí. ¿Por qué? Pues por los acuerdos sociales que hemos hecho sobre cuál voz es importante y cuál voz no es importante. Entonces, eso como pistas de cómo nombrar nos puede dar acceso a la justicia o nos puede denegar el acceso a la justicia, nos puede dar más o menores derechos. Angie, creo que durante la conversación has mencionado varias veces la importancia del nombrar, y uno de los asuntos que contribuyó a que se perpetuara el conflicto fue precisamente la manera en la que nos nombramos, cómo también se generaron etiquetas para decir que una persona, por ejemplo, que defiende a los derechos humanos es terrorista o guerrillero, como una persona que consume algún tipo de droga es criminal. Entonces eso nos ha encasillado un poco, como también hablar de esa importancia del nombrar para poder entonces generar un proceso de transformación. Pero fíjate que todo ese tipo de elecciones en las palabras, todas las decisiones que tomamos sobre cómo nombrar una situación, una persona, un contexto, un momento histórico, tienen que ver con esa visión anterior. O sea, esas no son elecciones torpes o elecciones inconscientes a través de las cuales nombramos y entonces sin querer estamos potenciando o fortaleciendo una visión o una connotación negativa de una población o una persona. No. O sea, todas esas elecciones tienen que ver con lo que piensa cada persona, con lo que piensa una comunidad o con la posición editorial de un medio. Con asuntos de poder finalmente. Entonces no son elecciones ni torpes, ni fortuitas, ni gratuitas. Y ahí lo que habría que preguntarse es, ¿cuál es la visión de esa persona? ¿Cuál es su posición frente al conflicto armado, por ejemplo? ¿Cierto? Porque si su posición es la de señalar a unos narcoterroristas que están acabando con el país, ahí hay una elección de palabras. Si su visión es la de favorecer el proceso de justicia transicional del país, ahí va a haber una elección distinta. Entonces yo creo que más que el análisis, que son muy valiosos, claro, uno puede hacer el análisis de las palabras que usa un medio para decir, mira el tipo de metáforas, mira las connotaciones, o mira lo que asocia a tal comunidad, a tal perfil, o a los jóvenes, o a tal barrio, y ahí puede tener unos hallazgos, pero creo que más allá de eso lo importante es ser capaces de hacer ese análisis para encontrar los puentes, ¿sí? Porque cuando yo logro identificar la visión que tiene esa persona y por qué elige esas palabras a través de las cuales sabe, porque la mayoría de nosotros cuando elegimos las palabras sabemos lo que estamos haciendo con las palabras, que está propiciando una situación o de abuso de poder o de estereotipo o de estigmatización, que ya a estas alturas pues también sabemos muy bien de qué manera los medios masivos en Colombia han estigmatizado a unas poblaciones y han estigmatizado, no sé, por ejemplo la protesta, ¿cierto? Y a través de eso encender muchísimo más los ánimos. Si somos capaces de preguntarnos es por la visión del país y no por la elección de las palabras, pues es más fácil que encontremos
soluciones, críticas, interpelaciones a ese medio. Porque no es suficiente con que yo le diga a un medio, mira, a través de este uso del lenguaje tú estás promoviendo el sexismo o tú estás incendiando los ánimos en el país y por eso ocurrieron tales tipos de abusos en un parque en el que había protestas. No es suficiente hacer ese señalamiento. Creo que es hora de ir un poquito más allá. Yo hago ese señalamiento, hago ese análisis, pero tengo que comprender cuál es la visión de país que tiene ese medio o quien dirige ese medio o ese periodista y la otra comunidad para poder hacer una interpelación en la que le pueda decir, mira, esa visión de país es perfectamente válida, podemos convivir y a través de los argumentos que usan, digamos, los dos bandos, por llamarlos de una manera fea, puedo encontrar esos puntos de contacto, esos puentes. Digamos que esa es la promesa de la teoría de la argumentación, encontrar si lo que pasa en el centro de una polémica es un desacuerdo, es un malentendido, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa de fondo ahí? Sin embargo, pues las personas que ostentan el poder, y en este caso los medios de comunicación más grandes, pero también los medios de comunicación alternativos, por supuesto que tienen que estar en la tarea permanente de revisar cómo nombran una situación, ¿cierto? Yo creo que ya sabemos muchísimo, estamos hasta el copete de ver los análisis de los titulares sexistas, y sabemos cómo los titulares sexistas dejan a las mujeres en el mismo lugar en la sociedad. Es decir, cuando un medio titula crimen por celos, pues, o crimen de pasión, o ese tipo de cosas, pues está legitimando que los hombres matan a las mujeres por celos o por amor, peor aún, ¿cierto? O sea, alguien mata a otra persona porque la ama, ¿qué es lo que estás diciendo? Este tipo de análisis ya son, pues, los hemos visto muchísimo, podemos ir profundizando en otros, porque las maneras de nombrar también se refinan, pero para mantenernos en el mismo lugar. Es decir, hoy un periodista seguramente no diga crimen de pasión o un crimen por amor, pero posiblemente sí digan que una mujer en el Congreso estaba un poco histérica, ¿sí? Y esto es exactamente lo mismo, es mantener a las mujeres en su mismo lugar, y una mujer que se salga de ese lugar, pues es devuelta con mucha fuerza a través de las palabras, ¿cierto? Entonces sé que estos análisis son reiterativos, pero cada vez hay que afinar más el lente, porque el lenguaje se refina y se refina para seguir manteniendo el status quo. Listo, Angie, y una frase, ¿tú crees, con todo lo que hemos venido conversando, sabiendo que la comunicación también es tensión, ¿cierto? ¿Crees que sí es posible de alguna manera lograr la transformación a través de la comunicación con lo que estamos viendo? Creo que la transformación o el cambio social no se logra a través ni de la política, ni de la psicología, ni de la antropología, ni de la comunicación, sino de todas juntas, ¿sí? O sea, son procesos muy complejos en los que las disciplinas, los intereses, las personas, las comunidades, las instituciones, todo nuestro sistema, digamos, como sociedad, pues tiene que ponerse de acuerdo, no para ser exactamente iguales, sino en unos horizontes compartidos, como en unos proyectos a largo plazo de sociedad, y entonces eso va pasando, nos vamos uniendo y de una manera polifónica, y digo polifónica porque no van a ser voces iguales, no van a ser ecos, pero sí de una manera polifónica vamos a ir apuntándole a eso. Y si tú te fijas, digamos, esta puede ser una visión optimista, si te fijas, desde el acuerdo de paz hasta hoy hay muchas instituciones, muchas comunidades, muchas organizaciones, muchas personas y muchas disciplinas que se han puesto al servicio de ese proceso de justicia transicional. ¿Por qué? Porque es un horizonte compartido, y cuando una comunidad tiene un horizonte compartido a largo plazo, no necesita estar haciendo objetivos específicos 1, 2 y 3 todos los días y planes, sino que sabemos que de alguna manera estamos trabajando en esa dirección, que es lo que haces tú aquí en este momento, por ejemplo, y no creo que tú te hayas sentado a decir 1, 2, 3, cómo voy a aportar al proceso de justicia transicional del país, pero pues lo haces en lo que haces todos los días.